Hola, el día de hoy vamos a ver la elipse con centro fuera del origen, es decir, centro HK. La única diferencia que vamos a tener en las fórmulas, hablando de una elipse horizontal, cuyo eje mayor es paralelo al eje coordenado X, la única diferencia es que donde teníamos una X, le vamos a restar la H, y donde teníamos la Y, le vamos a restar K. Es decir, cuando el centro estaba en el origen, tú tenías X cuadrada entre A, porque sobre X estaba la A, que es la distancia del centro al vértice del eje mayor. Y debajo de la Y tú tenías la B cuadrada. ¿Por qué? Porque sobre Y está la longitud o está el eje menor. Entonces la única diferencia en las fórmulas es la H y la K. Si te fijas igual en una elipse paralela al eje Y, es decir, una elipse vertical, solamente tenemos H y K restándose, según si es X, si es Y, y en el denominador de igual forma cambiaba la A cuadrada, ahora está sobre Y, porque sobre Y tengo el eje mayor, y la B cuadrada estaba sobre o debajo de X, porque en ese eje estaba nuestro eje menor. El resto de las fórmulas, excentricidad, lado recto, las distancias llamadas A del centro al vértice del eje mayor, B del centro al vértice del eje menor y C del centro al foco, se siguen conservando igual, y esta que te pongo aquí es la única diferencia con la que vamos a estar trabajando. Vamos al primer ejemplo. Me dice, los vértices de una elipse son los puntos 7,1, voy a ir ubicándolos, avanzo 7, subo 1, tengo mi vértice, y en 1,1 tengo vértice primo. Me dice que uno de sus focos está en 6,1 y encuentra la ecuación de la elipse. Lo primero que puedo conocer con esto es lo siguiente, que mi elipse va a estar de forma horizontal sobre X, porque este de aquí que te voy a señalar en 1 será el eje mayor, ¿de acuerdo? O también llamado eje focal. Entonces, este de aquí que te estoy señalando será nuestro eje mayor. Ahora, ¿cómo encuentro el centro? Que sé que ya no va a estar en el origen. Si te fijas, el centro es el punto medio que hay entre los dos vértices. Lo voy a hacer de forma matemática. Lo que yo quiero encontrar es el punto medio en la distancia que está en X. Entonces, para encontrar ese punto medio en X, voy a poner que el centro tiene coordenadas HK. Lo que ahorita voy a encontrar es la H, es decir, ¿dónde estará ubicado el centro? En la coordenada X, que recuerda que para el centro se llama H. Entonces voy a utilizar el punto medio y recuerda que es el promedio, es decir, la suma de las coordenadas en X entre 2. ¿De qué puntos es el que estoy encontrando el punto medio? Pues del vértice y del vértice primo. Entonces voy a sumar 7 más 1 entre 2. Esto me da 8 entre 2, que sería 4. Entonces, sé que el centro va a tener coordenadas 4, K. ¿Qué altura tiene que tener el centro? Pues tiene que tener la altura a la que está el eje mayor. Por lo tanto, va a ser 1. ¿Sí? Entonces, si yo lo verifico en mi gráfica y avanzo 4,1, efectivamente tengo 3 cuadritos hacia el vértice primo y 3 cuadritos hacia el vértice. Entonces, ¿qué más puedo saber de esta información? Sé que la distancia A, que es del centro a uno de los vértices, es 3. Sé que la distancia C, que es del centro a uno de los focos, es 2, porque tengo 2 cuadritos, ¿sí? Y entonces de aquí yo voy a poder encontrar la distancia B. ¿Cómo la encontraba? Con la relación pitagórica. ¿Qué me decía? A cuadrada siempre es la distancia mayor, que es la que corresponde del centro al vértice, ¿sí? Era igual a la suma de las otras dos, B cuadrada más C cuadrada. Yo quiero despejar la B cuadrada, entonces me queda que es A cuadrada menos C al cuadrado.
a cuadrada, que va a ser 3 por 3, 9. Menos c cuadrada, 2 por 2, 4. 9 menos 4 es 5. Por lo tanto, b es raíz de 5. Y si lo pongo en decimal, una aproximación para poder ubicarlo es 2.2. Entonces, ¿qué me interesa o qué necesito conocer siempre para encontrar la ecuación de la elipse? Necesito conocer el centro, necesito conocer la distancia A y B para sustituir en mi fórmula. Si voy a encontrar la C, ¿para qué? Para ubicar los focos. Entonces, si ya sé que C es 2, porque ya tengo un foco, a esa misma distancia C voy a ubicar el foco primo, es decir, a 2 cuadritos a la izquierda del centro. Entonces, aquí va a estar el foco primo y a 2.2 van a estar los vértices del eje menor, B y B' en el extremo negativo. Ok, entonces, ya que tengo esta información y sé que mi elipse está sobre X, voy a poner la formulita que vamos a estar utilizando. Entonces, X, siempre que vea una X le resto H, siempre que vea una Y le resto K, todo esto era igualado a 1, y recuerda que en el denominador, o más bien el denominador era lo único que cambiaba entre una u otra fórmula. Si mi elipse está sobre X, es decir, es horizontal, debajo de la X al cuadrado voy a tener la A cuadrada y debajo de Y cuadrada voy a tener B cuadrada. Vamos a sustituir entonces, recuerda que el centro es HK, la X y la Y nunca se sustituyen porque representan todos esos puntos que forman la elipse. Entonces tengo X menos 4 al cuadrado, entre A cuadrada es 3 por 3, 9, más Y menos K, que es menos 1 al cuadrado, entre B cuadrada. Si te fijas, B es raíz de 5 y al elevarlo al cuadrado se cancela la raíz, o bien en este renglón tenía que B cuadrada era 5. Todo esto igual a 1. Ok, antes de resolver estos binomios al cuadrado, lo que yo voy a hacer es eliminar los denominadores. Entonces los voy a multiplicar por el común, que en este caso sería, voy a multiplicar por 9 y por 5. Vamos a poner, entonces, si yo multiplico este primer término por 9 y por 5, me queda 5, que multiplica este binomio, x menos 4 al cuadrado. Si multiplico este segundo término por 9 y por 5, el 5 se cancela, y me queda 9 por y menos 1 al cuadrado, igual a 9 por 5, 45. Voy a multiplicar 5 por todo este binomio. Lo voy a resolver y ahorita no lo voy a multiplicar. ¿Sale? Entonces vamos a resolver el binomio. Tengo x cuadrada, el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Lo mismo hago con este. Pongo el 9 y ahora voy a resolver el binomio. El primero al cuadrado, doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, igual a 45. ¿Sí? En el siguiente renglón voy a multiplicar el 5 por cada uno de los términos que están dentro de ese paréntesis. Me quedará 5x cuadrada menos 5 por 8, 40x, más 16 por 5 son 80, más 9y cuadrada, menos 9 por 2, 18y, más 9 igual a 45. Finalmente, ¿cómo expreso mi resultado? Empiezo con los de x cuadrada, después me voy a los de y cuadrada, voy a los términos de x, voy a los términos de y ahora sumamos los independientes. Tengo 80 más 9 menos 45 porque quiero igualar a 0 y esto me da 44. Igual a 0. Y esta de aquí es mi respuesta final. Observa, como yo te decía en la clase pasada, para distinguir una elipse y una circunferencia, ya que ambos tienen dos términos cuadráticos, la diferencia es que los coeficientes son diferentes, pero ambos son positivos. Y si ya ahora tengo x y y, quiere decir que la elipse está fuera del origen. ¿De acuerdo? Entonces, para la gráfica, te lo voy a hacer paso a paso como lo hacíamos. Va a ser lo mismo. Voy a ubicar un punto M.
en el espacio entre el centro y el foco. Nunca sobre el centro, nunca sobre el foco. Yo lo voy a poner aquí en 5. ¿Sí? Voy a abrir entonces mi compás del punto M al vértice más cercano. Me coloco en cada uno de los focos y trazo un arco hacia arriba y hacia abajo. Eso lo hago en ambos focos. ¿Sí? Hacia arriba, hacia abajo. Ahora voy a abrir de ese punto M al vértice más lejano. Me coloco de nuevo en foco y voy a cortar esos arcos que había hecho previamente. Ahora lo que me falta por hacer simplemente es unir estos puntos de corte obtenidos con los vértices, quedando mi elipse de esta forma. Vamos a un segundo ejemplo. Me dice, encuentra la ecuación de la elipse cuyo vértice está en 5,3 y 5, menos 5 está el vértice primo. Y la excentricidad es raíz de 7 entre 4. Lo primero que sé con esto es que el eje mayor está sobre y que nuestra elipse va a estar vertical. Para encontrar primero la coordenada del centro, de igual forma voy a utilizar la fórmula de punto medio, pero ahora voy a utilizar el punto medio en Y, porque sé que la coordenada H, es decir, la coordenada X del centro, debe de estar en 5, porque en 5 en esta línea está el eje mayor. Entonces el centro debe avanzar esa coordenada. Bueno, sé que el centro entonces es HK. ¿Sí? Vamos a encontrar la coordenada acá, que para eso voy a encontrar el punto medio entre estos dos puntos. Recuerda que las que me interesan son las coordenadas en Y. Si te fijas, ambas tenían la misma coordenada X que va a tener nuestro centro. Vamos a encontrar H. Entonces tengo 3 menos 5 entre 2, que recuerda que el punto medio es el promedio de esas coordenadas. Entonces, 5 menos 3 es menos 2 entre 2. Esto es menos 1. Vamos a ver si es cierto que gráficamente el centro se encuentra en 5, menos 1. ¿Sí? Puedo ver que aquí hay 4 cuadritos y también hay 4 cuadritos hacia el vértice primo. Entonces, con esta información puedo saber que A es 4. Recuerda que A es la distancia del centro a uno de los vértices del eje mayor. La excentricidad que me daban aquí como dato es raíz de 7 entre 4. Recuerda que la excentricidad es C sobre A. ¿Sí? Esta fórmula no cambia con las elipses de centro en el origen. Entonces, yo no conozco el valor de C, pero sí conozco A, que es 4. En este caso coincide nuestro denominador con A, por lo tanto C es raíz de 7. Ok, entonces, ¿cómo voy a encontrar B si ya tengo A y C con la relación pitagórica? Recuerda que la relación pitagórica dice que la más grande, esa era la hipotenusa, es igual a la suma del cuadrado de las otras dos. Si quiero despejar B cuadrada, entonces me va a quedar que B cuadrada es lo mismo que A cuadrada menos C cuadrada. 4 al cuadrado es 16 y sé que era raíz de 7 al cuadrado, simplemente se cancela la raíz y me queda 16 menos 7, que esto es 9. Por lo tanto, si B cuadrada es 9, B es igual a 3. ¿Sí? Entonces recuerda, ¿qué necesito para encontrar la ecuación de la elipse? Bueno, necesito el centro, necesito el valor de A y el valor de B para sustituir en la fórmula, y para saber qué fórmula utilizar es saber si está sobre Y o sobre X. La C sí la vamos a necesitar para ubicar los focos. Estos focos, si yo lo pongo aquí en decimal, raíz de 7 es aproximadamente 2.6. Bueno, entonces, vamos a utilizar la siguiente formulita. Recuerda que esto todo lo tienen igual. X menos H, porque ya no estoy en el origen, al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a 1.
Ahora, sobre y está el eje mayor, entonces debajo de y cuadrada está a cuadrada y debajo de x cuadrada es el eje menor, que sería b cuadrada. Vamos a sustituir los valores que te acabo de subrayar. Entonces, x menos h sería x menos 5 al cuadrado sobre b cuadrada. 3 por 3, 9. Menos k, observa que es menos 1, entonces se va a hacer más 1 entre a cuadrada, 4 por 4, 16, igual a 1. ¿Sí? Voy a multiplicar todo por el denominador común, que en este caso será 9 y 16. Entonces todo lo multiplicamos por 9 y por 16. Y vamos a resolver. Este primer término, si lo multiplico por 9 y por 16, me quedará únicamente 16 que multiplica a ese binomio. Esto de aquí, si lo multiplico por 9 y 16, el 16 se simplifica, me queda 9 más y más 1 al cuadrado igual a 9 por 16, que será 144. Ahora, lo que vamos a hacer es resolver el binomio. Voy a poner este 16 y voy a resolver el binomio. Me queda x cuadrada menos 10x más 25 más 9 que multiplica todo este binomio. Es y cuadrada más 2y más 1 igual a 144. Ahora, hay dos formas que lo puedes hacer. Puedes en este siguiente paso multiplicar, así como yo lo hice en el ejemplo número 1, multiplicar el coeficiente por cada término, o bien ir acomodando ya de una vez la respuesta, sin olvidar este coeficiente que está alterando a esos binomios. Te los voy a encerrar aquí para que no los olvides. Entonces, si yo quisiera acomodar la respuesta, me estoy saltando un paso de nuevo, no lo estoy haciendo paso a paso así como lo hice en el ejemplo 1, me queda 16 por x cuadrada, lo voy a ir ordenando, después vendrán los de y cuadrada, tengo 9 por y cuadrada, después vienen los términos de x, que tengo 16 por 10, por menos 10, perdón, será menos 160x, después vienen los términos de y, 9 por 2y, 18y, y ahora lo que voy a hacer es 16 por 25 son 400, más 9 por 1 me va a dar 409, menos 144 me va a dar 265 igual a 0. Y de esa forma es como me puedo saltar ese paso intermedio sin olvidar que esta parte de aquí está afectada por esos coeficientes, por el 16 y por el 9. La parte en la que pudieras cometer más errores es en la del término independiente. Entonces no olvides que este 25 lo afectas por el 16, le sumas este término que está afectado por el 9 y después para igualar a 0 pasará restando el 144. Finalmente lo que me queda por hacer es completar la gráfica. Vamos a ubicar los focos a 2.6 cuadritos desde el centro, no desde el eje X. Entonces, 1, 2.6 el foco primo y a 3 cuadritos estará mi vértice y mi vértice primo, recuerda contando desde el centro. Voy a seguir el mismo paso descrito anteriormente, poniendo un punto M entre el centro y el foco. No necesariamente debe coincidir con un número exacto, pudo ser aquí en decimal, por ejemplo en el punto 5, y la gráfica nos quedará como sigue. De esta forma, si te fijas, yo abrí igual, de M al vértice me coloqué en focos y puedes ver los trazos del compás que hacen centro en foco. Finalmente, cuando abro de M al vértice más lejano y me coloco en foco, estoy cortando los trazos previos. Finalmente, uno esos 4 puntos de corte obtenidos con mis vértices.